Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Pa' Jodido! Y el día de hoy, obviamente, no podíamos dejar de invitar a nuestra abogada Diana Piedrahita, que la pueden encontrar aquí en esta cuenta de Instagram para todo tipo de asesoría de extranjería. Diana es, sin temor a equivocarme, la aliada más demandada, la entrevista que ustedes más solicitan, porque no podemos negar que cuando decidimos iniciar una nueva vida en este país, las dudas más frecuentes son aquellas relacionadas con el ámbito legal. Sí, Diana, así que gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes siempre, de verdad que yo estoy muy agradecida. Hoy vamos a hablar acerca de los derechos laborales de trabajadores en situación regular e irregular. Una falsa creencia que cuando trabajas sin papeles en España por no tener un permiso de residencia no tienes ningún derecho laboral. Entonces las personas de pronto creen que se deben de quedar calladas ante muchos atropellos que hay en los centros laborales de todo tipo. Aquí no solamente estamos hablando acerca de trabajadoras del hogar, acerca de personas que cuidan a señores y señoras de la tercera edad. Aquí estamos hablando de personas que trabajan en call centers, estamos hablando de personas que trabajan en el sector de la construcción, que es bastante común, ¿no? Es importante que conozcamos nuestros derechos. Para nosotras, la comunidad extranjera, la comunidad migrante, es muy importante tener como el contexto legal específicamente aquí en España, donde nosotros nos podemos remitir cuál sería ese documento o esa entidad donde absolutamente todas las personas con o sin papeles pueden conocer cuáles son los derechos y los deberes de los trabajadores aquí en España. ¿Qué documento tenemos? Vale, la norma general es el Estatuto de los Trabajadores. En el Estatuto de los Trabajadores viene regulado no solamente los tipos de contrato que me pueden hacer, que ahora por norma general tiene que ser un contrato indefinido, sino que también viene regular los derechos, obligaciones y también las formas de despido. Esa es la norma general. Pero hay sectores, por ejemplo, el sector industrial, el sector de la construcción, sector de transporte, que tienen lo que se denomina convenios colectivos. Y estos convenios colectivos vienen a mejorar y a introducir unos derechos y unas características a estos tipos de trabajo. Por tanto, siempre es importante preguntar qué convenio colectivo se aplica en mi sector. Porque en el convenio colectivo, si me mejora, me puede mejorar el salario, me mejora también muchas veces las pagas retribuidas, otros derechos incluidos, mejora también las vacaciones, que muchas veces hay convenios que me dicen que son un poquito más. Por tanto, estas normas son las que siempre tenemos que tener a mano a la hora de yo poder verificar si mis derechos están siendo o no vulnerables. Hay una diferenciación en España cuando se es trabajador con y sin papeles. Lastimosamente, sí hay una diferenciación, pero porque los propios empleadores lo están haciendo. No significa que la ley me diga que haya una diferenciación, sino que los propios empleadores lo que lo hacen. Diferenciación sí que hay en el sentido de las obligaciones que tiene el empleador a efectos de cuotas de seguridad social y pagar riesgos laborales. ¿Por qué? Porque en estas entidades van a pedir que mi trabajador esté con una tarjeta de residencia que pueda trabajar y residir legalmente en España. Como es obvio, si tengo un trabajador que acaba de llegar de su país de origen y no puedo regularizarlo por alguna situación porque no encaja dentro de la legalidad, entonces lo tengo sin papeles y por tanto no voy a poder pagar estas cuotas. De resto, todos los derechos son iguales. Diana, una pregunta. Cuando tú ya estás regularizado por Y o X razón, porque ya hemos visto en videos anteriores muchas vías, pero se me vence ese permiso de trabajo hoy, y yo ya lo sabía y he venido trabajando en la gestión en pedir esa cita para hacer la renovación, pero no es para mañana. Claro. ¿Qué pasa allí con ese trabajador? ¿Se despide? ¿Tiene oportunidad? ¿Tiene un lapso de tiempo? ¿Qué pasa? Vale, cuando a mí se me caduca mi tarjeta de residencia, es importante tener en cuenta los plazos. La puedo renovar 60 días antes de la fecha de caducidad, en el caso sin régimen general. Si tenemos una tarjeta de régimen comunitario, se hace 30 días antes.
y todas las tarjetas las voy a poder renovar 90 días después de la fecha de caducidad. Por tanto, si la gente no lo hace, es por desconocimiento, por dejadez o porque no quieren pagar a un profesional para hacerlo. Es así de sencillo. Porque los profesionales no tenemos que sacar cita, lo hacemos mediante un sistema telemático porque tenemos un convenio suscrito y por tanto, si alguien viene y se le va a vencer dentro de 60 días, se envía la documentación hoy o mañana y no tenemos que esperar una cita. ¿Qué pasa si se me olvida renovar la tarjeta? Aquí hay un problema grave para la empresa. ¿Por qué? Porque si yo en inspección de trabajo y esta persona no tiene un justificante que diga que está tramitando su renovación, está trabajando de forma irregular, sin permiso a trabajar. Y por tanto puede ser una sanción grave. Y muchas veces los tribunales han establecido que yo puedo despedir a este trabajador de forma procedente porque él no ha cumplido con su deber administrativo de renovar este permiso de residencia. Por el contrario, si tengo un documento que me justifique que estoy renovándolo, no va a haber ningún problema porque tengo este documento que me respalda y puedo seguir trabajando con todos mis derechos y sin ningún problema. Y yo soy un trabajador en cualquier oficio, Perfecto. con o sin papeles. Vale. Esos derechos, ¿cómo los puedo pedir? Que sean iguales a los que tienen papeles, porque me daría miedo yo ir a tocar la puerta porque eso generaría que demanden o haya algún tipo de sanción con mi empleador. Entonces no quisiera hacerle daño a ese empleador. ¿Qué tipo de casos has tenido aquí? ¿Cómo se maneja ese tipo de situaciones? Vale, es tan complicado, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta la relación que tengo, la confianza que tengo con mi empleador. Yo siempre digo, vamos a mediar, vamos a hablar como personas que somos adultas e intentar de una primera mano conciliar, mira, tengo derecho a vacaciones, tengo derecho a este permiso, por favor, tengo derecho también a descansos semanales. Esa es la primera vía. Si no lo entienden, ya no queda otra opción con todo el disgusto que pueden traer que ir a demandarlos. Porque tenemos que hacer valer nuestros derechos con o sin papeles, porque los derechos están para todos los trabajadores. Eso hay que tenerlo en cuenta. No porque tenga papeles, no tengo derecho a vacaciones. O si tengo derecho a vacaciones porque como ya tienes tarjeta, no. Todos tenemos derecho. Pero siempre la primera vía es comunicarnos con el empleador y a partir de ahí ya tomar la decisión, que nos guste o no nos guste, la única vía será la demanda. Quiero tomar en cuenta un poco lo que pasa del otro lado, que es del lado del empleador. Me gusta mucho hablar con casos, conozco el caso de primera mano de una persona contable que le trabaja a alguien el tema de las finanzas. Esta persona está en situación irregular y me comenta, o sea, mi trabajador es una persona que me trata muy bien y que ellos incluso han quedado en un acuerdo de que esta persona que está en situación irregular va a ciertas horas porque puede llegar a inspección del trabajo y puede perfectamente multar al empleador. ¿Qué tipo de multas se enfrentan los empleadores cuando Inspección de Trabajo se entera que está contratando o que tiene dentro de su equipo a alguien en situación irregular? Vale, estamos hablando de una multa que es grave de unos 10.000 euros mínimo por trabajador que tengamos sin derecho a trabajar y sin documentación. Entonces, claro, muchas veces las empresas dicen, no quiero tenerlo porque me van a multar. Pero también he tenido otras personas que tienen muy buen corazón que dicen, me da igual la multa. A mí lo que me interesa es mi trabajador, yo lo quiero mucho, es un buen trabajador y me dicen, me da igual que me multen. Yo lo sigo teniendo y si me multan ya pagaré la multa. Entonces, claro, tenemos dos situaciones distintas, pero siempre hay algunos que quieren correr el riesgo y otros que no lo quieren correr. Y hay que tener en cuenta y ser conscientes de que esta multa es alta. Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces cuando llega la inspección de trabajo y tenemos allí a una persona sin documentación, también si ellos, claro está, si el trabajador está dispuesto a colaborar y se ve que hay una relación laboral continua de mínimo 6 meses, tienen derecho después a obtener una tarjeta de residencia por colaboración. Entonces, claro, a veces la inspección de trabajo
Viene mal para la empresa, pero también viene mal para el extranjero sin documentación, porque tras un periodo probatorio y un trámite va a tener una tarjeta de residencia legal en España. ¿Nos puedes explicar puntualmente más a fondo ese tema? O sea, si yo estoy trabajando Exacto. periódicamente, o sea, regularmente durante 6 meses Sí, seguidos, consecutivos, exacto. sin papeles, Sí, ¿puedo obtener una residencia o un permiso de trabajo? exactamente, pero en este caso es una tarjeta de residencia por colaboración. Es decir, ¿cómo la podemos obtener? Yo tengo pruebas de que yo estoy trabajando mínimo 6 meses en una empresa, sin importar si llevo 2 años o 1 año o 3 años en España empadronado, y yo voy y lo demando ante la inspección de trabajo. ¿Qué tipo de pruebas? Cuando hablas de pruebas, ¿Qué ¿a qué tipo nos de referimos? pruebas? Recibos firmados a mi nombre, porque a veces me pueden firmar un recibo. Ve y recibe esto por mí. Un albarán. Un albarán, también puedo tener documentación de la empresa a mi nombre, que esté allí porque me la han dado a mí para entregarla. Pero claro, aquí hay que tener cuidado qué tipo de documentación usamos, porque podemos entrar a vulnerar el derecho a la protección de datos. Pero sobre todo son documentos y pruebas que digan que de verdad hemos tenido una relación laboral efectiva. Fotos, vídeos, llamadas, conversaciones de WhatsApp que indiquen que de verdad yo asisto a ese puesto de trabajo. Con estas pruebas yo podré o bien demandarlo o, por ejemplo, llega la inspección de trabajo, yo colaboro con la inspectora o inspector de trabajo y si al final se prueba que yo estaba esos 6 meses allí, tendré derecho también a una tarjeta de residencia. Pero ¿sería multado el empleador? Sí, claro, sería multado el O sea, empleador. es en malas condiciones que yo Sí. podría obtener ese Así permiso. es. Al trabajar sin papeles, ¿puedo reclamar indemnización por despido? Sí, claro que sí, también tengo derecho porque la indemnización no está ligada a mi situación administrativa en España. La indemnización está ligada a demostrar que he estado trabajando durante ese tiempo y que mi despido pues ha sido improcedente o procedente y en determinados casos voy a tener derecho a indemnización, pero no porque no tenga documentación no tengo derecho a indemnización, claro que la tengo también. Eso también hay que dejarlo muy claro, los derechos los tengo solo por el hecho de ser trabajador, indistinto si tengo tarjeta o tengo DNI o no tengo nada. Bueno, ahora hablemos ya del trabajo como tal. Entonces, deberíamos iniciar obviamente por un contrato de trabajo. Ahora mencionabas que el contrato de trabajo debe ser indefinido. ¿No existe otra opción? Vale, sí, por norma general es indefinido, pero también podemos tener otra serie de contratos, pero estos contratos hay que ir con cautela porque solo va a ser por determinadas características. Por ejemplo, en épocas puntuales tengo un aumento de la producción, pues ahí también lo voy a poner. Y también un contrato que es muy utilizado, sobre todo cuando viene el periodo de vacaciones, son los fijos discontinuos, es decir, tú siempre vas a estar trabajando, por ejemplo, de junio a octubre y después en octubre acaba tu contrato de trabajo y el próximo año lo volvemos a reanudar en la misma época. Pues es un fijo discontinuo, porque no estoy continuo en el tiempo, sino que solamente me contratan y siempre me contratan en un periodo de tiempo determinado.